Choque o shock. El choque es la vía final común entre varios acontecimientos mortales, como puede ser una hemorragia, un infarto agudo al miocardio, quemaduras, deshidratación o una embolia pulmonar. Con independencia de la causa, el choque se define como un estado de hipoperfusión tisular sistémico debido a la reducción del gasto cardíaco o volumen circulante eficaz de sangre. El desequilibrio entre el aporte y las necesidades del oxígeno inducido por la hipoperfusión va a causar una disfunción celular que puede ser una mala perfusión tisular o una hipoxia celular. La hipoperfusión también va a inducir la producción y liberación de mediadores inflamatorios que va a complicar aún más la perfusión tisular y va a ser la causa de las insuficiencias multiorgánicas. En las manifestaciones clínicas que se presentan en los estados de choque son las siguientes. Hipotensión es una presión arterial media menor a 60 milímetros de mercurio, una tensión arterial sistólica de menos de 90 y una diastólica menor a 40. Taquicardia, un aumento de frecuencia cardíaca mayor a 100. Taquipnea, aumento de la frecuencia respiratoria mayor a 22 respiraciones por minuto. Vasoconstricción periférica intensa, esta se va a manifestar con palidez en los tegumentos, frialdad en las extremidades y pulsos débiles. Y oliguria, que va a ser la disminución de diuresis horaria menor a 0.5 mililitros kilo por hora. En cuanto a su fisiopatología, en la microcirculación van a participar el sistema nervioso parasimpático y simpático. El músculo liso arteriolar va a poseer receptores adrenérgicos, que es alfa y beta. El alfa 1 va a ser constrictor, mientras que el beta 2 va a ser dilatador. Las fibras simpáticas aferentes van a liberar noradrenalina, que va a ser un vasoconstrictor, el cual va a ser una respuesta compensatoria ante el choque. Los vasoconstrictores y vasodilatadores van a ser de importante función en la microcirculación, ya que van a determinar la perfusión tisular. También va a haber una respuesta celular. Al estar alterado el transporte de los nutrientes, va a haber una disminución en la fosforilización oxidativa y por lo tanto una disfunción mitocondrial. Esto quiere decir que no se va a producir la suficiente ATP o energía. El organismo, como mecanismo compensatorio, va a activar un mecanismo anaerobio en el que se van a liberar lactatos e hidrogeniones, y con esto se va a hacer una acidosis metabólica. En la respuesta cardiovascular, el gasto cardíaco es el principal determinante de la perfusión tisular. Cuando existe una hipovolemia, es decir, una disminución en el volumen sanguíneo, se va a afectar la precarga, es decir, el llenado ventricular y por lo tanto el volumen sistólico. El organismo, como respuesta compensatoria, va a hacer la frecuencia cardíaca, la va a aumentar para que haya un correcto gasto cardíaco. En la respuesta pulmonar, debido a la hipoperfusión, va a aumentar la frecuencia respiratoria para así poder compensar la acidosis metabólica y transformarla en alcalosis metabólica. Su clasificación se va a dividir en 4: choque cardiógeno, choque hipovolémico, choque distributivo y choque obstructivo. El choque cardiógeno se va a deber a un bajo gasto cardíaco secundario a un fracaso de la bomba miocárdica. Sus causas van a ser una arritmia, lesiones obstructivas del flujo de salida, infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva grave, taponamiento cardíaco o una embolia pulmonar masiva. Este choque se va a caracterizar por una disminución en la contractilidad miocárdica, lo que va a hacer va a disminuir el gasto cardíaco y la presión arterial. En sus manifestaciones clínicas se va a presentar disnea, dolor torácico,
diaforesis, distensión venosa yugular y oliguria. En cuanto a su tratamiento, el objetivo es mantener una perfusión adecuada, tanto sistémica como coronaria, al incrementar la presión sanguínea, con vasopresores para alcanzar un llenado ventricular ideal. Uno de los vasopresores que se utilizan es la noripinefrina, que es un medicamento inotrópico negativo. En el choque hipovolémico se va a deber a un bajo gasto cardíaco secundario, a la pérdida de volumen de sangre o de plasma. Sus causas van a ser hemorragias, vómito, diarrea, deshidratación y quemaduras severas. La fisiología de este choque va a ser que va a mantener la perfusión tanto del corazón como del cerebro, mientras que hace una circulación en todo el sistema eficaz. Va a haber un aumento en la actividad simpática, hiperventilación, liberación de hormonas del estrés como es el cortisol y la adrenalina, y reducción en la diuresis. Este choque se va a clasificar en leve a grave. El leve es el menor a 20% del volumen sanguíneo perdido. En este se va a presentar fendales en las extremidades, prolongación del tiempo del llenado capilar, diaforesis, colapso de venas y ansiedad. El moderado es del 20 al 40% del volumen sanguíneo. El cuadro clínico va a ser igual que el anterior, pero en este se va a añadir taquicardia, taquipnea, oliguria y cambios postulares. El grave es mayor al 40% del volumen sanguíneo y, al igual que el anterior, sus síntomas van a ser parecidos, pero aquí se va a añadir inestabilidad hemodinámica, taquicardia intensa, hipotensión y deterioro del estado psíquico que puede llegar al coma. El choque séptico se va a deber a una vasodilatación arterial con estancamiento de sangre venosa secundaria a la respuesta inmunitaria sistémica frente a una infección microbiana. En este choque van a participar varias células como son los macrófagos, neutrófilos, células dendríficas y componentes solubles del sistema inmunitario innato, que son las citoquinas y proteínas de complemento. Estas se van a activar y van a iniciar una respuesta inflamatoria debido a que reconocen sustancias que liberan los gérmenes. Ahora hablamos de la fisiopatogenia del choque séptico. Para empezar, sabemos que esto se va a iniciar por la entrada de microorganismos y sus componentes en el cuerpo. Así va a desencadenar el cuerpo 4 reacciones. Una de ellas es la activación del factor 12. Este va a activar la vía de coagulación y esto por medio de la vía intrínseca. Esto va a generar que se genere un efectado procoagulante en el que se elevan el factor tisular, la protrombina y otros inhibidores como el de la fibrinólisis. En cambio, bajan algunos inhibidores como el del factor tisular, pueden bajar también o disminuir la presencia de trombomodulina o de la proteína C. Otra de las reacciones que tenemos es la activación del complemento. En esta puede ocurrir de forma directa o indirecta por medio de proteínas, en la que van a aparecer anafilotoxinas como la C3A o la C3-5 o osponinas como la C3B. Estas dos reacciones no son autónomas una de otra, es decir, una puede activar a la otra y así mutuamente. Otra de las reacciones tenemos la activación endotelial. La activación endotelial también va a estar relacionada con el sistema de complemento y esta va a generar 3 reacciones. Una de ellas es la activación del estado de procoagulante, otra un estado fibrinolítico en la que se eleva el PAI-1 y otra puede activar a las interleucinas a la 6, a la 8, al óxido nítrico, así como el factor activador de las plaquetas y también algunas especies reactivas del oxígeno. Pasando esto, vamos a tener la última de las reacciones, no que vayan en orden, sino que menciono por último esta reacción, es la activación directa de los leucocitos, en este caso neutrófilos y los monocitos. Estos a su vez van a activar al factor de necrosis tisular,
que va a permitir generar más citocinas, más factor de necrosis tisular y permitir una adhesión de neutrófilos y de las células endoteliales. También se pueden activar interleucinas 1 o, por ejemplo, la proteína de alta movilidad. Estas son citoninas y algunos otros complementos o mediadores que tienen una función similar a esta. Esta última reacción va a generar también la activación de interleucinas, de óxido nítrico, etc. Pero también va a generar algo que se conoce como efecto sistémico. En el efecto sistémico van a ocurrir, por ejemplo, fiebre, que haya una reducción de la contractibilidad muscular o incluso que haya alteraciones metabólicas, como que no se acepte adecuadamente la insulina y haya una hiperglicemia, como que aumenten algunos factores como las catecolaminas o los glucocorticoides, y esto va a generar que se genere un efecto de inmunodepresión. Otro de las razones por las que se genera inmunodepresión es porque esta misma reacción va a activar a otras interleucinas como la 10, como la apoptosis o como puede ser el receptor de algunas sustancias del factor de necrosis tisular. Estos son mediadores secundarios de antiinflamatorios y también generan inmunodepresión. Regresando a estas dos reacciones, un estado procoagulante y un estado antifibrinolítico, van a generar algo a lo que se conoce como SID. Este es una coagulación intravascular diseminada, lo que genera también trombosis microvascular. Y esta puede generar dos reacciones, la hemorragia o la isquemia tisular. La isquemia tisular, por su parte, en un estado tardío puede generar insuficiencia suprarrenal o puede llevar a una insuficiencia multiorgánica. Otra de las cosas que puede llevar a una insuficiencia multiorgánica es el hecho de que estas interleucinas van a generar un estado de vasodilatación, un aumento de permeabilidad y una disminución de la perfusión. Esta disminución de perfusión va a generar que disminuya el flujo sanguíneo, que disminuya el oxígeno y que disminuya la presión arterial. Por lo tanto, puede provocar algunos efectos en el organismo, como que haya una insuficiencia respiratoria, puede provocar también que haya una alteración hidroelectrolítica o una alteración ácido-base, aumentando el lactato y puede así comprometer al riñón. Entonces, la isquemia tisular que comprometa los órganos, la vasodilatación, la disminución de la perfusión y la inmunodepresión van a llevar a un estado de insuficiencia multiorgánica, lo que va a progresar hasta la muerte. Las manifestaciones clínicas del choque séptico van a ser principales signos y síntomas que son dependientes del microorganismo que está atacando, pero también puede haber otras, como la hiperventilación, como la confusión, como las encefalopatías más comunes en personas de tercera edad o que ya tienen un defecto neurogenético o que tienen un defecto neurológico. También se puede presentar, por ejemplo, la acrocianosis, generalmente o en las manos, pero también en los pies, obviamente, y también se puede generar una necrosis isquémica, que generalmente se da en los dedos. El tratamiento, por su parte, lo principal que se busca es atacar al microorganismo que está actuando y que está provocando el choque séptico, pero hay que actuar de manera inmediata con otras actividades que se pueden realizar. De posición cúbito supino vamos a realizar oxigenoterapia para que haya más oxígeno en el cuerpo. También vamos a hacer la fluidoterapia, en la que se van a incluir algunas sustancias como el sodio, como los corticoides, como los cristaloides, etc. Pero también algunos medicamentos vasoconstrictores, por ejemplo, como la noradrenalina, y algún antibiótico que permite erradicar tanto gram positivos como gram negativos, pero se prefiere que sea específicamente para el microorganismo sobre el cual se está actuando. Así como también se puede realizar una cateterización o un catéter en la vena central, que puede ser tanto en la yugular o en la vena inguinal. Mi nombre es María Alejandra Jiménez Gómez y les voy a exponer el tema de trombosis.
La definición de trombosis es una masa hemática sólida dentro de vasos sanguíneos. Esta se encuentra con los nutrientes necesarios para poder seguir creciendo y se le llama trombo. También tenemos que saber la diferencia entre un coágulo y un trombo. La diferencia entre el coágulo y el trombo es que el coágulo no se adhiere a la pared celular, a la pared... Se adhiere a la pared del vaso y no lesiona esta. También la consistencia es muy elástica y es viscosa, mientras que la del trombo se adhiere a la pared vascular y también la lesiona y su consistencia es más sólida, más rígida. Para que se genere un trombo es necesario que la pared vascular se rompa y las células endoteliales se empiezan a destruir. Al momento que estas se destruyen junto con las plaquetas, empiezan a liberar una sustancia llamada tromboplastina. Esta tromboplastina interfiere en la cascada de la coagulación y ayuda a que más plaquetas empiecen a generar más tromboplastina para que estas se sigan acumulando en un lugar en específico. Cuando se van acumulando también van atrayendo a su vez los eritrocitos y algunos granulocitos, es decir, las sustancias hemáticas que se encuentran a su alrededor. En la fase del trombo se empieza a colocar fragmentos de fibrina en la superficie de este para que las plaquetas y las sustancias hemáticas se queden adheridas a esta y no se liberen a otros lugares. La morfología de los trombos son 4 distintos. Estos están en el trombo blanco. Este trombo blanco se encuentra en mayor cantidad en las arterias y tiene unas bandas. Estas bandas se llaman bandas de Shan. Estas bandas de Shan se van generando una encima de otra y se dirigen conforme a la corriente del vaso sanguíneo. Estas lesionan la pared celular y se adhieren a esta. Los trombos rojos se encuentran no adheridos a la pared celular y van creciendo conforme contracorriente. No cierran la totalidad de la luz del vaso y dejan cierto espacio para que pueda circular la sangre. Como no están adheridos, estos van dirigiéndose a otros lugares. El trombo mixto está conformado por 3 partes: la cabeza, el cuerpo y la cola. La cabeza del trombo mixto está conformado en mayor cantidad por trombos blancos, mientras que del cuerpo no se alcanza a diferenciar bien entre los trombos rojos y los trombos blancos, ya que estos se encuentran en pequeñas fibras y así conforman la parte del cuerpo. Y en la parte de la cola su mayor cantidad está conformada por trombo blanco. Como la cola no se encuentra adherida a la pared celular, se encuentra flotando y en algunas ocasiones se llega a fragmentar la parte de la cola del trombo y se libera cierta parte de esta formando un émbolo. En el trombo hialino, este está constituido principalmente por plaquetas y fibrina. Se encuentra en mayor cantidad en los capilares y suele ser obturador, es decir, que no da paso a que la luz del vaso siga transcurriendo sangre. Las fases de la organización de un trombo son las siguientes. Se empieza a fracturar la pared vascular del vaso, haciendo que las células endoteliales y las plaquetas liberen la tromboplastina, formando la masa de plaquetas en grandes cantidades. Las células endoteliales lo que hacen es cubrir esa parte del trombo para que la sangre siga fluyendo y no choque con esta y se siga fragmentando. Las plaquetas a su vez van adhiriendo macrófagos y angioblastos. Esos se encuentran dentro del tromboblasto y la fase final es en donde se encuentran fibras colágenas que adhieren a este y hacen que no se fragmente el trombo. Existen distintas clasificaciones de trombos. La primera se divide en la trombosis arterial y la trombosis venosa. Existe la trombosis profunda de la vena, trombosis de la vena porta, trombosis de la vena yugular, entre otras. Aquí está un caso de una trombosis en la arteria coronaria. La arteria coronaria se encuentra en la base del corazón y se puede ver de manera amarilla cómo está obturando la luz del vaso y no deja que la sangre siga fluyendo de manera correcta para irrigarlo, provocando una necrosis.
Esto es una vista macroscópica, mientras microscópicamente se puede observar en esta parte las fibras de los fibroblastos que se van generando con algunos cristales. Y aquí todo lo que se ve de color rosa intenso son las plaquetas y las sustancias hemáticas que se van acumulando, y en la parte blanquecina se encuentra la luz del vaso, que es mínimo. La patogenia. Existen distintas causas que pueden provocar que se forme un trombo. Una de ellas es la lesión. En esta, la lentitud de la corriente sanguínea se puede derivar por diversas patogenias. Algunas de ellas son traumatismos que causen esta descompensación y se dejen de adherir las células endoteliales al vaso. También puede ser causada por inflamación, endocarditis, causada por gérmenes, arteriosclerosis, que es el endurecimiento de los tejidos, las lesiones de éxtasis, por ejemplo, la anorexia y la muerte, y algunas sustancias tóxicas. También puede tener en cuenta la lesión vascular. Esta es un tejido sano en donde la circulación se encuentra equilibrada. Se puede observar en las células endoteliales que la circulación es lenta, mientras que por encima de estas células endoteliales es media, y en el centro, donde se encuentran en mayor cantidad los eritrocitos, granulocitos, células blancas, se ve que esta es rápida. En una lesión vascular leve, esta puede presentar o es la separación intracelular de las células endoteliales, provocando que se fragmenten y liberen la tromboplastina. En la moderada es la separación intracelular producida que permite que se libere el plasma hacia fuera de la pared vascular, provocando que sea la lesión vascular más grande. Y en una grave es una separación intracelular producida así como que permite la salida de líquido e incluso elementos más grandes, como por ejemplo son los eritrocitos. Y en la circulación sanguínea, esto ya depende tiene que ver la lesión vascular, pero también es provocada por algunas otras cosas. En la lesión vascular existe una parte que está desfragmentada y provoca que las células empiecen a descomponer. También la trombosis puede provocar más trombosis. Al momento en que la trombosis no da un buen paso, se puede seguir acumulando o se pueden seguir descomponiendo estas células hemáticas que pueden provocar más trombosis. Y también la bifurcación vascular. Esta bifurcación vascular también destruye las células que producen la tromboplastina y provocar más trombocitos. Tema de embolia. El émbolo es una masa intravascular desprendida. Esta va a viajar desde su punto de origen a otro punto donde va a producir un infarto o una disfunción tisular. Esta puede ser sólida, líquida o gaseosa, y también está formado por trombos, la mayoría, por eso se denomina tromboembolia, pero también pueden estar formados por grasa, por médula ósea, por tumores, por burbujas de nitrógeno y por cuerpos extraños. Bueno, aquí se observa un trombo. Este se va a fraccionar y va a producir el émbolo. El émbolo se va a viajar hasta las venas más pequeñas para producir un infarto. El destino final de todos los émbolos va a ser la red arterial pulmonar, la red arterial del circuito mayor de la circulación y las ramas intrahepáticas de la vena porta. Y su importancia va a variar dependiendo de su tamaño, de su porción y el lecho venoso afectado. Empezaremos con su clasificación. Primero está la embolia pulmonar. Estas se ven en personas que tienen afecciones predisponentes como el cáncer y enfermedades cardíacas que dan el aumento de la población, y del 60 al 80% son clínicamente silentes, el 10 o 5% producen corazón pulmonar agudo, también shock y muerte. Y continuamos con la embolia medular. Bueno, los glóbulos de la grasa también pueden tener
moléculas de la médula ósea hematopoyética se van a dirigir a la vascularización pulmonar después de una fractura, una quemadura o una lesión de una pata blanda. Este tipo de lesiones provoca la rotura del sinusoide vascular de la médula y las vénulas, que va a permitir que la médula y el tejido adiposo entren al espacio vascular y lleguen al pulmón. Se presenta en el 90% de las personas que sufren una fractura de hueso, pero solamente el 10% es sintomático y se produce el síndrome de embolia grasa, que es en las personas sintomáticas y se caracteriza por insuficiencia pulmonar, anemia, trombocitosis y es mortal del 5 al 15%. Y 3 días después de la lesión va a presentar taquipnea, disnea y taquicardia, y del 20 al 50% van a desarrollar un exantema petequial por la trombocitosis rápida. Después está la embolia gaseosa. Esta se da por la presencia de burbujas de gas en la sangre. Estas se pueden unir y pueden formar una masa espumosa que va a impedir que se dé la vascularización correctamente. Este tiene efectos... Bueno, y por último está la embolia del líquido amniótico. Esta es la quinta causa de mortalidad materna en todo el mundo y el 85% de las mujeres que sobreviven desarrollan trastornos neurológicos permanentes. Bueno, su causa subyacente es la entrada del líquido amniótico y tejido fetal a la circulación de la madre. Esto se desarrolla por el desgarre de membranas placentarias o de venas uterinas. Y la mayoría de las causas de la mortalidad se debe por los factores de coagulación y por los componentes del sistema inmunológico y no tanto por la obstrucción mecánica del líquido amniótico. Y la mujer en un inicio va a presentar disnea grave aguda, cianosis, shock y trastornos neurológicos desde cefalea a convulsiones, a un coma. Y si llega a sobrevivir esta etapa, puede llegar a desarrollar un edema pulmonar con coagulación diseminada intravascular. Vamos a iniciar con el infarto. El infarto es la obstrucción o interrupción de irrigación sanguínea en alguna arteria. Vamos a tener dos tipos de infarto, que es el infarto cerebral e el infarto agudo a miocardio. El infarto agudo a miocardio es la necrosis de la porción del músculo o músculo cardíaco. Vamos a tener dos principales enfermedades, que es la arteriosclerosis, que es la acumulación de grasa en la pared de la arteria, y la trombosis, que es un coágulo de sangre en la arteria. El infarto a miocardio, en su etiología, vamos a tener que las arterias coronarias se van a estrechar, el oxígeno no va a llegar al miocardio, por lo tanto, al no recibir oxígeno, no va a haber energía y el músculo no se va a poder mover. No va a recibir tampoco sangre, por lo tanto, el tejido se va a necrosar. Vamos a tener su fisiopatogenia, que va a haber una lesión endotelial, donde va a haber una acumulación de lipoproteínas. Estas van a entrar y va a provocar lo que es inflamación. Al provocar esta inflamación va a haber una diapedesis, que va a hacer el monocito o los macrófagos, van a entrar y van a fagocitar lo que va a ser estas lipoproteínas. Al no poder fagocitarlas bien, va a requerir que lleguen más macrófagos
y va a aumentar la inflamación. Después vamos a tener la migración del músculo liso. Este músculo va a aumentar de acuerdo a la inflamación. Aquí va a estar lo que es la grasa y los macrófagos, y va a haber una placa teromatosa. Esta se va a romper, lo que va a generar que se forme un trombo y impida lo que es el paso de sangre y oxígeno al miocardio. Vamos a tener en su clasificación 5 tipos. El tipo 1 va a ser una ruptura de la placa aterosclerótica. Aquí va a estar lo que es la acumulación del colesterol en la pared de la arteria. Se va a romper y va a formar lo que es el trombo. Vamos a tener también en el tipo 2 un desequilibrio del aporte de oxígeno. Va a haber un espasmo. Aquí el oxígeno va a disminuir. Va a llegar a un punto en donde se va a cerrar y no va a pasar ese oxígeno al miocardio y va a provocar lo que es el infarto. Vamos a tener el tipo 3, que es por muerte de un cuadro clínico. Aquí va a morir el paciente y no se le va a tomar, se le va a hacer un estudio de trompina. La trompina son proteínas del miocardio que al verse afectado, estas van a llegar. En la autopsia, lo que va a pasar es de que van a ver que el miocardio sufrió un infarto de repente. Vamos a tener el tipo 4, que es la intervención coronaria percutánea. Aquí lo que se va a hacer es van a hacer una abertura en la arteria para que se abra y pueda pasar sangre y oxígeno. Primero va a estar lo que es la guía, un balón y un stent. El balón lo que va a hacer es inflarse, provocando que el stent se abra. Después retiran lo que es la guía y el balón, y el stent se queda abierto para que puedan pasar la sangre y el oxígeno. Después vamos a tener lo que es la trombosis del stent. En esta, al vaso, al no poder dilatarse o extenderse, lo que va a crear es que en el stent lo van a abrir de más y va a haber una ruptura de este vaso, por lo cual va a provocar trombos o coágulos de sangre. Vamos a tener el tipo 5, que es de cirugía de vascularización coronaria. Aquí, como va a estar obstruida una arteria, lo que se genera es un injerto de otra arteria para que pueda haber el paso de la sangre y del oxígeno. Después vamos a pasar a lo que es el infarto cerebral, o también conocido como ictus. Muere la parte de la masa encefálica. Va a ser producida más que nada por una isquemia, que es la disminución del oxígeno. En este caso va a ser la del cerebro. Vamos a tener lo que es su etiología, que va a ser un coágulo que va a venir del corazón o de otras partes. Va a subir sobre la arteria hasta llegar a lo que es el cerebro. Aquí va a obstruir pequeños vasos cerebrales, y al haber este impedimento, pues no va la irrigación y la oxigenación, no van a ser producidas en el oxígeno, y va a crear un infarto cerebral. Vamos a tener en su fisiopatogenia un bloqueo de flujo sanguíneo, disminución del ATP y la falta de nutrientes, la disminución del oxígeno, pérdida de potencial de la membrana, un edema. El edema, al aumentarse el sodio y el agua, va a producir un edema. Va a haber la activación de leucocitos por la inflamación,
el daño de la barrera hematoencefálica y va a ocurrir una apoptosis o una muerte celular. Vamos a tener en su clasificación que van a ser isquémicos y hemorrágicos. En los isquémicos va a haber una disminución del oxígeno y se pueden presentar trombos o también embolia. En la trombosis, pues se va a formar un coágulo en la arteria, y en la embolia, pues solamente va a formarse por medio del coágulo el impedimento a que pase la sangre. Vamos a tener que la trombosis se va a formar desde un trombo. El trombo va a viajar hacia las arterias y se va a formar lo que es un coágulo de sangre. Esta se va a fragmentar, lo que va a provocar un émbolo. El émbolo se va a ir a otras arterias y va a provocar una embolia. En lo hemorrágico vamos a tener que va a ser la extravasación de la sangre hacia el cerebro. Va a aumentar su presión y pues al no haber esta irrigación va a provocar un infarto cerebral hemorrágico. En su relación con la odontología vamos a tener que en cavidad bucal va a haber ciertas bacterias. Una de ellas es el Streptococcus mutans, que va a causar lo que es la caries. Si no se tiene un cuidado o una salud bucal buena, va a provocar lo que es la gingivitis o la inflamación de encías. Esta se va a hacer más grave hasta llegar a una enfermedad periodontal. En la enfermedad periodontal, lo que va a causar este Streptococcus es que va a pasar sobre los vasos sanguíneos y puede llegar hasta cerebro, corazón, pulmones, articulaciones y riñones. Lo más cerca es cerebro-corazón. Por lo tanto, esta bacteria va a influir en lo que es la arteriosclerosis, que es el aumento de grasa en la pared de la arteria, y así va a formar lo que es un coágulo en la arteria, provocando el impedimento de sangre, nutrientes y oxígeno, provocando así un infarto.